Biografía Jarrón de Delft, hecho por Daniela Molina y Gabriela Pérez. ¿Alguna vez se han preguntado por qué sus abuelitas tienen una porcelana que cuidan con su vida, solo la utilizan para cenas especiales y no dejan que nadie las toque? Bueno, pues hoy vamos a descubrir la respuesta a esta pregunta con la ayuda de la biografía de este objeto. A este recipiente de porcelana blanca con decoraciones azul cobalto se le conoce como jarrón de calabaza, pues su base es honda y ancha respecto a su torso, y es generalmente usado para sostener flores. Este jarrón es una réplica china hecha en Delft, Holanda. Fue adquirido por la señora Mercedes Sierra de Pérez, amante de las artes decorativas, los viajes alrededor del mundo, las reuniones y la cultura europea. Fue una mujer antioqueña radicada en Bogotá, que pertenecía a la clase alta colombiana. La señora Mercedes adquiere este jarrón en uno de sus viajes por Europa, a quien se lo envían desde Delft, Holanda, hacia Bogotá, Colombia. Pero antes de seguir con la cronología alrededor de este hermoso jarrón, queremos devolvernos en el tiempo y entender un poco la historia de la categoría a la que pertenece este objeto, las porcelanas. Para empezar, debemos remitirnos al siglo XVII, en Europa, más exactamente al año 1602, cuando se fundó la Compañía de las Indias Orientales en Holanda. Esta empresa comenzó a realizar importaciones de distintos utensilios desde Asia hasta Europa. Gracias a estas importaciones empezaron a llegar una gran diversidad de objetos asiáticos a Europa, pero unos de los que más acogida tuvieron fueron las porcelanas chinas. Esto debido a su gran belleza, fragilidad y símbolo de autenticidad. Como lo podemos apreciar en esta imagen, esta es una pareja de jarrones de porcelana china tipo biberón, fabricados entre 1628 y 1644, que como pueden darse cuenta, denotan una gran belleza. Estas porcelanas empezaron a ser codiciadas en toda Europa. Sin embargo, no estaban disponibles para todos, dado su alto costo. Solamente la burguesía y la realeza de la época tenían el poder adquisitivo para comprar estas piezas, por lo cual poseer una porcelana china era símbolo de estatus y caudal económico. El poder que las porcelanas chinas tenían para generar estatus creció cuando, debido a una guerra civil en China, se cerró el comercio con Europa en la primera mitad del siglo XVIII. La oferta de porcelanas chinas disminuyó, pero la demanda siguió creciente dado que la alta sociedad todavía quería adquirirlas. Gracias a este acontecimiento, muchas ciudades de Europa, en especial Delft, en Holanda, decidieron realizar sus propias réplicas de porcelana china. Pero surgió un problema. En Europa no se conocía la fórmula exacta del material con que realizaban las porcelanas chinas. De igual manera, se aventuraron a hacer sus primeros intentos. Como lo podemos observar en esta imagen, las primeras réplicas de porcelana china no tenían ni punto de comparación con las originales. Estas dos piezas que ven aquí pertenecen a las primeras cerámicas que se hicieron en Europa, cuando todavía no se conocía la fórmula del material de la porcelana china. Estas réplicas son aproximadamente de la primera mitad del siglo XVIII. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué, si nuestro jarrón principal es una réplica, se parece tanto a las porcelanas chinas verdaderas? Bueno, pues resulta que en la segunda mitad del siglo XVIII, Europa logra descubrir la fórmula de la porcelana china, por lo que sus réplicas se vuelven casi exactas y empiezan a circular entre la burguesía y la realeza. Por su exactitud, estas réplicas se volvieron la nueva porcelana china, y el tener al menos una réplica generaba igualmente un estatus similar al que generaba una porcelana china real. Pero ahora, la pregunta vendría siendo, si es una réplica, ¿por qué generaba un estatus parecido al que otorgaba una porcelana china real? La razón es la suma de los siguientes factores. 1. La apropiación cultural de Europa hacia las porcelanas chinas, pues dado el cierre de las exportaciones, la única manera de tener una porcelana china era a través de esta replicación. Otro valor agregado era su utilidad, ya que estas piezas pertenecían a la rama de las artes decorativas y su adquisición era de lujo. Además, otro factor importante era su manufactura, pues era totalmente hecha a mano. Se debía moldear el material para luego pasarlo por una cocción en la cual la pieza adquiría una textura rugosa, luego pasaba por una segunda cocción para adquirir una textura de vidriado
y por último era pintada a mano con pintura de óxido de cobalto, que en su estado original era negra, pero al tener una última cocción adquiría ese vibrante azul marino. Aquí podemos observar una tetera que pertenece a los años 1700, cuando ya se había descubierto en Europa la fórmula para replicar la cerámica china. Como ven, esta pieza es bastante cercana a las porcelanas chinas reales. Con el pasar de los años, los europeos crean su propia estética para la decoración de las porcelanas. Sin embargo, la técnica sigue siendo asiática y las decoraciones se asemejan a las de Oriente. Este juego de utensilios de cocina, de hecho, adquiridos por la señora Mercedes, refleja tanto su parecido con la técnica asiática como los decorados con paisajes puramente holandeses. Otro de los aspectos que podemos analizar con este juego de utensilios es la capacidad de estos objetos para representar lujo, pues su función era casi nula. ¿Cómo prepararías una comida con un cucharón de porcelana sin que éste se rompiera al poco tiempo de uso? Queda claro que estos utensilios solo funcionaban como decoración en la casa de doña Mercedes. Ya habiendo hecho este recuento sobre la historia de la categoría, volvamos a nuestra pieza principal. Resulta que la burguesía bogotana del siglo XX anhelaba parecerse a la burguesía europea, por lo cual las personas acaudaladas de la Bogotá de esa época trataban de adquirir estas actitudes y comportamientos que representaba el ser burgués, con el fin de generar un estatus en sociedad. Estas actitudes eran reforzadas a través de objetos, y uno de los más importantes eran las porcelanas. Mejor dicho, la burguesía bogotana realizaba un performance, una actuación de forma consciente o inconsciente para que la sociedad los reafirmara como burgueses. En realidad, este hermoso jarrón no pertenecía a la estética de lo cotidiano en la Bogotá del siglo XX, pues no era un elemento que se usaba en el diario vivir de las personas. Su presencia en una casa bogotana se consideraba un lujo y reforzaba el performance que la señora Mercedes realizaba, en el que pretendía parecerse a la burguesía europea. Y, de hecho, el performance no solo se arraigaba de la presencia del objeto en su casa, sino de la forma en que fue expuesto a la sociedad, en las diversas reuniones de la clase alta que se realizaban en la hacienda donde vivía Mercedes. Pero la cosa iba más allá del performance y de la estética de lo cotidiano. Resulta que este jarrón traído aquí a Bogotá en el siglo XX generaba más estatus de lo que generaba en Europa. Esto se le debe al gran gasto económico que significaba el viaje para comprarlo y el envío del jarrón desde Holanda hasta Bogotá. En estos tiempos no era nada fácil que llegara un producto desde otro país, menos desde otro continente como Europa. Se utilizaban barcos transatlánticos para que el producto llegara hasta el puerto de Cartagena, donde debía ser transportado hasta Bogotá. Tanto la geografía de Colombia como el poco desarrollo de vías a comienzos del siglo XX generaron que la pieza tuviera que ser transportada en burro hasta Bogotá. El riesgo tomado era saber que todo el dinero invertido en la pieza se podría perder en el trayecto debido a que se podía romper. Ahora sí podemos responder a la pregunta del principio. Muchas de las porcelanas que nuestras abuelitas cuidan y dejan solamente para cenas especiales son de herencia, lo que quiere decir que es muy posible que muchas de estas vajillas tuvieron que sufrir todo ese trayecto hasta Bogotá. Además, muchas de nuestras abuelitas reconocen el valor intrínseco de lujo y estatus que representaba tener una vajilla de porcelana. El tener estas vajillas era un tesoro. Otra pregunta importante a tener en cuenta es, ¿qué pasó luego de que el jarrón ya estuviera en Bogotá? Aquí ya terminó su vida útil. Luego de llegar a Bogotá, el jarrón hizo parte de las artes decorativas de la hacienda donde vivía Mercedes, quien luego dejó en su testamento que después de su muerte, su hacienda se convertiría en un museo de artes decorativas y sus posesiones fueran expuestas en él, como símbolo de enriquecimiento cultural. Hoy en día, este jarrón se encuentra en la sección ¿Cuál es la patria de la porcelana?, del museo, protegido por una vitrina que lo mantiene en perfecto estado y reflejando una historia que está intrínseca en nuestra identidad. Con este objeto entendemos la conexión entre las frágiles vajillas, nuestras abuelas y las costumbres que adquirimos a través de ellas, alimentando nuestra memoria y creando una conmemoración a su historia.